bienvenidos a esta Casa Vida Abundante del Sur, que esperamos en Dios pronto podamos volver a tener los cultos presenciales. Iniciamos hoy con una enseñanza, vamos a hablar hoy fe que produce milagros y mañana vamos a tocar el tema fe que vence el temor. Así que no se pierda esta serie de fe en momentos en los cuales necesitamos fe más que nunca. Tenemos que estar firmes en la fe de aquel que nos llamó. Mire, nosotros somos el pueblo de los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, un linaje especial, hijos de un mismo Padre, tenemos un mismo Señor y somos transformados por un mismo Espíritu. Para quienes nos hemos encontrado con Dios, no es de nuestro interés estar acumulando evidencias o acumular experiencias para ver si Dios existe. Dios existe y punto. Dios hizo el universo, Dios hizo todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos. Hizo toda la creación material y la creación celestial. Él es Dios. ¿Qué es más difícil de creer? Decir que la nada hizo nada y que la nada hizo todo lo que vemos, o decir que un Dios todopoderoso, inteligente, sobrenatural hizo todo lo que vemos. ¿Qué es más difícil de creer? ¿Que la nada hizo o que Dios hizo? ¿Será posible que la nada, como muchos quieren argumentar sin ninguna base lógica, pudiese sustentar lo que nosotros vemos? ¿Será posible que la nada pueda mantener los planetas en su lugar? ¿Será posible que la nada pueda dar las condiciones necesarias para que haya vida en la tierra? ¿O será más bien más lógico pensar que hay un Dios todopoderoso que, como decía el Chapulín, ¿verdad? Todo lo tenía fríamente calculado para dar vida, para que estén las condiciones, para que no salgamos volando por el espacio, sino que tiene la fuerza gravitacional exacta para que nosotros estemos cimentados, no seamos ni voladores en el espacio, ni nos aplastemos por una fuerza gravitacional. Esto no es coincidencia, esto no es casualidad, es una causalidad. Dios existe y eso es lo que nosotros creemos. Es más, la palabra de Dios, la Biblia, nunca trata de esforzarse en probar que Dios existe. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, desde el principio hasta el final de la palabra de Dios, la Biblia da por un hecho que Dios existe. Génesis 1, 1 y 2 empieza, Dios es la primera palabra que inaugura la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La Biblia entra de una vez, Dios, porque es la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 22, 20 y 21 nos recuerda que el Señor, que el Dios invisible se manifestó y se hizo visible a través de su Hijo Jesucristo. En la primera cita de Génesis viene el Padre y viene el Espíritu y termina el Hijo. Y cita, el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesús, sí vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina la palabra de Dios. Dios existe, Dios hizo todas las cosas y el Señor volverá por su pueblo. Y como todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir y se ha cumplido, Dios va a venir por su pueblo y usted y yo decimos amén, sí, ven Señor Jesús. Dios lo creó todo, Dios nos salvó de nuestros pecados, Dios testifica que Él volverá, Dios es real, se manifestó, se hizo visible mediante su Hijo Jesucristo.
Entonces, como pueblo que somos de Dios, no solo decimos y damos por un hecho que Dios existe, sino que nosotros confesamos que el que le hizo visible se llama Jesucristo. No hay otro líder religioso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo. Somos el pueblo de Dios y somos un pueblo que nos llamamos cristianos. Como el libro de los Hechos nos enseña, al pueblo de Dios se le llamó cristianos en Antioquía. Y hasta ahora guardamos esa identidad. Somos cristianos. Colosenses 1, 15 al 17 nos enseña la palabra de Dios. Búsquela usted en su casa, tenga ahí el texto, revise conmigo a ver si lo que yo le digo realmente está en la escritura. Cita el apóstol Pablo a las iglesias que se reunían en Colosas. Dice el apóstol Pablo, Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, por ello, nunca alguien que se profesa ser cristiano podrá ser convencido por el escepticismo que hay en estos días. Nunca podrá ser convencido, nunca podrá ser manipulado por el relativismo que ahora quiere o gobierna al mundo. Y mucho menos, nunca alguien que se dice llamar cristiano puede ser influenciado por el ateísmo, porque Dios existe y punto. Ahora bien, Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo, porque no hay otro por el cual nosotros podamos tener salvación si no es Jesús. Jesús es la misma palabra que sustenta la Biblia, la palabra de Dios. Jesús se dio a conocer, todo lo que decían los profetas se cumplió en Él. El tabernáculo y el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés eran figuras de Cristo. Él es la puerta, el tabernáculo tenía una puerta. Él nos dio acceso al lugar santísimo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Los profetas lo anunciaban. Y en medio de todo esto, de toda la duda que hoy parece yacer aún en algún sector del cristianismo, tenemos que volver al fundamento. Dios existe y Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Mire, los escritos del Nuevo Testamento se fueron escritos por personajes fiables y testigos de los hechos que estaban escribiendo. Los libros del Nuevo Testamento son más confiables que cualquier otro libro de la antigüedad. Imagínese usted que ahorita hay aproximadamente encontradas 5,800 copias del Nuevo Testamento, mientras que el libro que le sigue, Homero, solo 643. Y si le dijera a usted que cuando uno compara una copia con otra de las 5,800, hay un porcentaje de coincidencia del 99.9%. No hay equivocación. Dios tuvo el cuidado de que la palabra de Dios estuviera íntegra, fuera auténtica, genuina y preservada hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque como dice la palabra en Mateo, cielos y tierra, dijo el Señor, pasarán, mas mi palabra no pasará, jamás pasará. Mira, hay rollos, hay un rollo, el de John Rylands, hay un rollo que yace del año 117 después de Cristo. Solo imagínense que el apóstol Juan escribió Apocalipsis aproximadamente en el año 95 después de Cristo y ya había una copia en el año 117. Eso quiere decir que aún las copias, los manuscritos encontrados tenían muy
pequeña brecha de tiempo entre este manuscrito y la composición original. Muchos padres de la iglesia hacían referencia ya a los textos del Nuevo Testamento. El libro de Hechos tiene un montón, una innumerable cantidad de evidencias que nos dicen los lugares geográficos exactos que habían en esa época, escrito aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Personajes que existieron, lugares que existieron, costumbres que existieron, títulos políticos que existieron, y todos dan fe, aún historiadores seculares, que lo que dice el libro de los Hechos es real. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que conecta los evangelios con las epístolas de Pablo y las demás epístolas universales. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es auténtica, y si la palabra de Dios es auténtica, todo lo que dice acerca de Jesús es auténtico. Por lo tanto, todos los milagros que hizo Jesús son auténticos. Jesús es el Señor, hizo milagros, hace milagros y es todopoderoso. Ningún líder religioso, y lo digo con respeto, ni Buda, ni Mahoma, ni nadie hizo los milagros que hizo Jesús. E hizo el milagro más grande. Ha sido el único que ha venido a la tierra y en su forma de siervo nunca pecó. Tentado en todo, mas sin pecado. Ese es el Señor que con orgullo proclamamos los cristianos. Por eso nosotros decimos: Dios existe y punto. No hay duda, estamos convencidos. El Espíritu nos convenció en algún momento de la vida. La Biblia es un libro con vasta evidencia de autenticidad, tanto de su existencia como de su contenido. Por eso creemos que todos los milagros que en ella describe no solamente fueron escritos realmente, sino que acontecieron realmente. ¿No le parece a usted una maravilla que el Señor Jesús en sus evangelios y en sus enseñanzas dijera que no se les iba a dar más señal que la dada por el profeta Jonás? ¿Qué quiere decir? Que Jesús está validando que Jonás existió, y como Jonás existió, aunque a usted le parezca tan maravilloso y tan difícil de creer, realmente se lo tragó un pez grande y lo escupió en Nínive, y pudo sobrevivir y pudo orar dentro de un vientre. La ciencia no lo puede explicar, porque los milagros no tienen explicación científica. Y si el Señor Jesús también habló acerca de Noé, quiere decir que existió un diluvio universal que se inundó todo, y que después el Señor puso un remanente en la humanidad a través del justo Noé y su familia. Y empiezo con esto porque me parece necesario primero que recordemos que Dios existe, que Jesús es el Señor y que la Biblia es auténtica, para que usted y yo podamos creer que los milagros existen. Si no creemos que Dios existe, ¿quién va a hacer los milagros? Si no creemos que el Señor Jesús es el Señor y es real, ¿cómo vamos a creer en los milagros? Porque los milagros no son obra de la casualidad, tienen propósito divino. Y quisiera empezar con el primer punto que le traigo hoy para usted, y tiene que ver con que los milagros reflejan el sello de Dios. Todos los milagros que están en la Biblia que tienen que ver con Dios, Él fue el autor, no fueron las personas que Él envió a ejecutar el mensaje, sino que el milagro era hecho por Dios. Hacer la Biblia tan vasta en evidencia de todos los milagros que están, todos concuerdan en lo mismo. Un milagro no es cualquier cosa. Usted podrá decir: bueno, es que vieras el milagro que me pasó. Resulta que iba a pagar el bus o el taxi de donde usted, su medio de transporte que usted tome, y me faltaban 1,000 pesos y en la bolsa del pantalón habían 1,000 pesos. Eso no es un milagro.
O que diga usted, bueno, es que vieras que llegué tarde, pero tuvo misericordia de mí el jefe. Eso fue un milagro del cielo. Eso no es un milagro. Eso le pasa a mucha gente alrededor del mundo. Pero ¿qué es un milagro? Primero, un milagro es un hecho inusual. Un milagro es un hecho irrepetible para un hombre no puede repetirlo. Ni una mujer puede repetirlo. Es un hecho singular. Es la intervención de Dios sobrenatural en el mundo natural, deteniendo las leyes naturales. Es algo que la ciencia no puede explicar. Es una intervención divina. Segundo, es un acto de Dios. Decía Heisler, un apologista muy reconocido, que los milagros demuestran o son las huellas digitales de Dios. Llevan el sello de Dios. Nadie puede darse la autoría de un milagro. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Tercero, tienen un carácter moral. Todo milagro que hace Dios es bueno, porque Dios es bueno. Todos los milagros van en concordancia con la moral de Dios perfecta. Cuarto, tienen un carácter doctrinal. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Dios no hace un milagro sin propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósito y va alineado con su voluntad. Es decir, los milagros son congruentes con la palabra de Dios. Dios no hará ningún milagro que atente o se oponga a lo que Él ha establecido. Por ello, como cristianos podemos decir que Dios es el único que puede dar vida, porque nadie puede dar vida más que Dios, el milagro de la vida. Por eso decimos que Dios es capaz de resucitar muertos y nadie más, porque el Señor es el único que tiene el poder para hacerlo, y Él mismo fue resucitado de entre los muertos para darnos vida eterna. Solo Dios hace las multiplicaciones instantáneas que están en los evangelios. Usted sabe, primero le dio de comer a 4,000, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Solo piense que el Señor tiene unos pocos peces, unos pocos panes, y es capaz en segundos de hacer que hubiesen crecido muchas matas de trigo o de cebada, que parece que era de cebada este pan, según el apóstol Juan, y las semillas se multiplicaron en el momento y se hicieron harina y se metieron al horno y se hicieron los bollitos para darle de comer a 5,000 en un segundo. La ciencia no lo puede explicar. Solo un Dios todopoderoso es capaz de hacer estas cosas. Por eso es necesario ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos inspira fe para creer. La fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Dios. Tenemos que refrescarnos. Mira, hay una preocupación, creo que muy válida en estos momentos que tal vez hay mucho teletrabajo y hay mucho distanciamiento. Recuerde sacar su espacio para leer la palabra de Dios, para que usted recuerde que todo lo que está escrito ahí es válido, es auténtico y tiene vigencia. Por lo tanto, es necesario que volvamos a revisar todas las obras que hizo el Señor Jesús y sepan que están disponibles para usted y para mí. Lo segundo que quiero tocar para ustedes es: los milagros siempre confirmaron los mensajeros y el mensaje de Dios. Los milagros fueron usados por Dios para respaldar su ley, para respaldar el mensaje de los profetas y para respaldar el evangelio de Jesucristo. Dios siempre ha utilizado los milagros para validar al mensajero que era enviado por él, y también porque quería mostrar una revelación, un mensaje detrás del milagro. Mire, en tiempo de Moisés, acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 14, 15 al 18. Éxodo capítulo 14,
15 al 18. Hay una orden que le dice el Señor o que le da el Señor a Moisés. Cita Éxodo 14, 15 al 18. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Aquí está evidente en esta escena de Éxodo 14 cómo el Señor va a hacer un milagro. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para revelar que Él es el Señor. Todos los milagros tienen una función y tienen una revelación y tienen un mensajero, que en este caso es Moisés, pero el que está detrás de todo es Dios. Y en medio de tantas épocas y tantas circunstancias que la humanidad ha demandado milagros de parte de Dios, tengo una noticia para usted. Resulta que aunque el ser humano vea milagros, son menos los que aceptan la relación con Dios. Gente que vio milagros en tiempo de Moisés, pero le volvieron la espalda aún viendo los milagros que Dios hizo. Imagínese usted que cuando salieron a Egipto, Números 1:46, en el primer censo, el libro de Números se trata de censos. Hay un censo, hay un juicio de Dios donde hay muertes de hombres por su rebelión, y hay un segundo censo en Números 26:52. Mire que salieron de Egipto, según Números 1:46, 603,550 hombres mayores de 20 años. Salieron, Dios sacó de Egipto a través de Moisés 603,550 hombres mayores de 20 años. Esa era la edad para que un hombre se considerara suficientemente formado para prestar servicio militar. Sin contar las mujeres ni niños. Imagínense que en aquel momento la tasa de natalidad era sensiblemente grande. Entonces estamos hablando de una población de millones que salió de Egipto. Entraron 603,550. Salieron de Egipto. ¿Y sabe cuánto Dios preparó para entrar a la tierra prometida años después? Ya estaban preparados, según Números 26:52, 601,630 mayores, hombres mayores de 20 años. ¿Qué esperaría usted? Que hubiesen mucho más hombres en 40 años que estuvo Israel en el desierto, pero resulta que habían menos hombres, fueron los que estaban preparados para entrar a la tierra prometida, que aquellos que salieron de Egipto. Y usted se preguntará, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Números 14, 21 al 23. Búsquelo en casa, Números 14, 21 al 23. Cita la palabra de Dios. Pero juro por mí mismo, dice el Señor, juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos la gloria de Dios y le damos la espalda
a la gloria de Dios, lastimosamente y lamentablemente, Dios no los puede considerar su pueblo. El ser creación de Dios no nos hace ser hijos de Dios. Aquella mujer y aquel hombre que acepta el dominio y el control de Jesús sobre su vida, automáticamente pasa a ser pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió aquí? Por más milagros que vieron, el corazón del pueblo de Israel estaba endurecido. Porque ellos estaban puestos los ojos en el milagro, no en el Dios de los milagros. Ellos querían que les solucionaran las cosas. El famoso Dios bombero que predicamos aquí a veces de ejemplo, apaga incendios, pero realmente nos apagan el incendio y no queremos nada con Dios. La Biblia nos enseña que en la antigüedad los milagros llevaban el mensaje de que Él era el Dios para ellos, pero le dieron la espalda. Y eso hizo que entraran menos a la tierra prometida que aquellos que salieron de Egipto. A excepción en ese momento por esta rebelión que hubo en Números 14, 21, 23, perecieron en el desierto todos los hombres mayores de 20 años que habían en ese momento, y tuvo que esperar toda otra generación en los 40 años que estuvieron en el desierto, y solo fueron rescatables Josué y Caleb, que habían dado buenas noticias en la tierra prometida. Pero usted cree que este episodio de gente que ve maravillas solo quedó para el pueblo de Israel que salió en Egipto. Permítame también ver a los profetas. Primera de Reyes 17, 22 al 24. Cita: el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Está la historia de cómo Elías primero hace el milagro del pan a una viuda que no tenía que comer, que le pidió que le entregara lo que tenía. Él comió y tuvo pan para siempre. Esta mujer tuvo harina para siempre, pero el niño, el muchacho, ahora muere. Aparece Elías y dice: el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Un milagro. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive. Aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra de Dios. El milagro está certificando, está validando al mensajero y el mensaje que él tenía. A este hombre hay que escucharlo porque los prodigios que hacía eran Dios a través de él. Por lo tanto, la palabra que había que escuchar era palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? El reino del norte con el reino de Judá al sur se dividieron después de Salomón. Por la indiferencia de Salomón, el Señor dividió el reino de Israel en dos: Israel al norte y Judá al sur. Se habían olvidado de la ley. La mayoría de los reyes, principalmente los del norte, habían hecho lo malo delante de Dios, y Dios empieza a enlistar profetas para que recuerden la palabra y el juicio si no cumplían la palabra, y los usa con milagros, con prodigios, pero ellos se negaron a reconocer el mensaje de los profetas y mataron, persiguieron, hicieron sufrir a los profetas de Dios porque querían el milagro, pero no querían el mensaje del profeta. No les interesaba oír el mensaje. Consecuencia: exilio. Israel, primeramente el reino del norte, fue conquistado por los asirios y llevado cautivo, y después el reino de Judá, 100 y pico años después, fue cautivo por los babilonios. ¿Por qué? Porque no quisieron oír el mensaje, solo iban detrás del milagro. ¿Y usted cree que eso solo sucedió en el Antiguo Testamento? Solo basta ver los milagros que hizo el Señor Jesús. Y le repito, le dio a 4,000 hombres
y a 5,000, 2 milagros de multiplicación. Multiplíquelo por sus esposas y por sus hijos. Podríamos estar hablando más de 100,000 personas que fueron testigos del milagro de la multiplicación, sin contar todos los milagros. Y como dice la palabra, que todos los libros no serían suficientes para apuntar o registrar todos los hechos que hizo Jesús. ¿Sabe cuántos estaban en el aposento alto en el libro de los Hechos esperando el Espíritu Santo? 120. 120 nada más. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con esos miles? ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús veía a las multitudes, se compadecía de ellas y venían los que estaban enfermos y los sanaba? ¿Qué pasó con ellos en ese aposento alto? ¿Por qué solo 120 si el Señor hizo milagros a miles? Y hoy la pregunta que yo traigo antes de pasar al verso 3, al punto 3, ¿para qué quieres un milagro? Porque Dios hace milagros, pero Dios hace milagros que conllevan un mensaje y un propósito. ¿Para qué quieres un milagro? Y el Señor Jesús, después que parte la tierra y desciende el Espíritu Santo, respaldó su palabra con milagros y lo siguió haciendo. Hechos 19, 18 al 20, hablando de la obra grandiosa, poderosa que hizo Dios a partir del apóstol Pablo. Y este es el objetivo que quisiera yo, en el nombre de Jesús, que usted se grabe en el corazón. Fe para tener milagros, pero milagros que me cambien la vida, no milagros que me apaguen incendios, milagros que me cambien la vida para siempre. Hechos 19, 18 al 20 cita en el paso del apóstol Pablo por la ciudad de Éfeso. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Si usted lo lee antes en Hechos 19, 11 al 12, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Pero ¿qué pasó? Lo que tuvo que haber pasado con el pueblo de Israel. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente, el verso 18 al 20, sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Era un milagro que producía conversión. ¿Quieres un milagro? Ese milagro tiene que tener un propósito que te convierta la vida. Yo he atendido muchas veces consejerías en asuntos de infidelidad y siempre cuando no siempre, pero la mayoría de veces cuando llega la esposa, cuando es un hombre el que comete la infidelidad, llega la esposa y le dice: quiero que cojas todas las cositas en bolsas negras. ¿Alguien lo ha pensado eso? No por una infidelidad, sino porque el esposo molesta mucho en casa. Coja las bolsitas negras, echa todo y se va de esta casa. Y corren rápidamente para pedir consejería, ahora de forma virtual. Ay, es que quiero volver al Señor. Sí, ¿cuál es su situación? Es que mi esposa me echó de la casa. Entonces usted quiere un milagro para que lo acepten o porque usted quiere cambiar la vida. ¿Cuál es el milagro que usted quiere? ¿Qué es más, la sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? Cada milagro lleva un mensaje, tiene un mensajero validado por Dios, tiene una revelación y produce avivamiento, es decir, conversión, para que la palabra de Dios pueda difundirse por todo lado. Esos son los milagros que hoy Dios nos pide anhelar, aquellos que tengan propósito de reino.
3, la cruz, el milagro de los milagros. Hicimos un recorrido, Dios existe, su palabra es verdad, hay mucha evidencia, el Señor Jesús existió. Historiadores seculares como Josefo dan fe de que Jesús existió en sus escritos. Vimos cómo el papel de los milagros, Dios en su amor dio milagros, dio un mensaje, pero la gente buscó el milagro y no le interesó el mensaje, y vino Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y dentro de todos los milagros que hizo el Señor Jesús, hay un milagro que tiene un significado especial. Todos tienen significado especial, pero con este milagro el Señor Jesús inauguró su ministerio milagroso. Juan capítulo 2 versos 1 en adelante, y lo voy a leer muy rápidamente para usted. Dice, hablando de Jesús: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. Jesús fue invitado a una boda con sus discípulos y con sus familiares. Una boda en esos tiempos era una boda que duraba bastante, mínimo la celebración, no la luna de miel, la celebración de 1 a 2 semanas, dicen los expertos. Cuando había una boda, en este caso fue en Caná de Galilea, Juan hace la salvedad que es en Caná de Galilea porque habían muchos pueblos en Israel que se llamaban Caná. Entonces este detalle es importante porque era en Caná de Galilea, porque cuando se anunciaba una boda usted tenía que tener plata porque todo el pueblo tenía que invitarse. Imagínense nosotros en Desampa, ¿cómo haríamos? Todo el pueblo tenía que ser invitado. Y ahí estaba la madre de Jesús. Juan tiene un estilo tan precioso para escribir su evangelio, porque la mayoría de personajes no les pone nombre, sino parentesco, porque él quiere salir o reluce el nombre de Jesús sobre los demás. Él no dice María, dice la madre de Jesús. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Jesús no iba a hacer milagros, no estaba en el plan, a él lo invitaron a la boda. Él era un invitado con sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Oiga, que el vino se acabara en una boda judía era un hecho no grave, gravísimo. Dicen los expertos que aún era causal de cárcel. Si se acabó el vino, era un hecho tan delicado que el novio podía ir a la cárcel porque se acabó el vino. Y tenía todos, como decimos en Costa Rica, todos vestidos y alborotados, pero se les acabó el vino. El vino tenía una connotación muy diferente a lo que podría tener en Costa Rica. Allá los yacimientos de agua eran muy pobres y lo que se acostumbraba a tomar era vino. El vino no tenía mucho almacenamiento, muchos años de almacenamiento en una barrica como ahora, que lo añejan y tiene muchos grados de alcohol. Como era de alto consumo, el vino no era tan añejado y su contenido alcohólico no era tan fuerte como los vinos que podemos hoy tener a disposición. Se acabó el vino, ¡qué torta! La madre de Jesús le dice: se acabó el vino. Y el Señor le contesta: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. No se trata que Jesús está siendo irrespetuoso con su madre. Yo aquí le lanzo a usted una pregunta. ¿Cómo pide usted los milagros a Jesús? ¿Con exigencia o con súplica? ¿Merecedor de lo que pide o abrazado a su gracia? No se trata de decir: Señor, en el nombre de Jesús yo demando, decreto y declaro. No se trata de eso.
El Señor Jesús lo que dice en esta pregunta: mujer, ¿eso que tiene que ver conmigo? Muy probablemente hay una retórica que tenga que ver con el rol de María en ese momento. Madre, ¿tú vienes aquí como que yo soy tu hijo o como que yo soy tu Señor? ¿Me lo pides como hijo o me lo pides como que yo soy tu Señor? ¿Me lo pides como madre o me lo pides como sierva? ¿Cómo le pedimos al Señor? ¿Como merecedores o como siervos? El Señor respondió: todavía no ha llegado mi hora. El manifestar un milagro era ya dar evidencia de quién era Él, el Mesías que iba a venir, y todavía no había llegado la hora de su crucifixión. Es un milagro que tiene que ver con vino, lo que representa la sangre del nuevo pacto. Este milagro tiene un significado muy especial. Y vea la respuesta de María. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Cuando usted le pida al Señor un milagro porque usted ya tiene una situación que usted humanamente no puede hacer nada, usted recibió un diagnóstico que esa palabra puede ser una enfermedad terminal, usted recibió una nota donde dice está desempleado, que usted ya no puede hacer nada en ese momento. La actitud de la madre de Jesús dijo: hagan lo que Él diga, yo me quito. Le cedió el control a aquel que sí podía resolver la situación. La madre no le iba a dar instrucciones de madre, sino que como sierva reconoció que Jesús es el Señor. Haga lo que Él dice, porque Él es el Señor. Es un momento en situaciones difíciles en las cuales tenemos que decir lo mismo y hacer lo que el Señor nos dijo y dejar que Él haga en nosotros. Hagan lo que Él les ordene. Y sigue la historia: había allí 6 tinajas de piedra, de las que usaban o usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Este tiene un significado muy especial. El evangelista dice que estas tinajas se usaban para las ceremonias de purificación de los judíos. Estas tinajas eran de piedra y había agua, pero el Señor va a convertir agua en vino. Había un pacto, el pacto, la primera ley, la ley escrita en tablas de piedra como estas tinajas, que se usaba el agua. Había un lavatorio, ¿se acuerda usted? En el tabernáculo, en el templo, había un lavatorio, había agua, pero el Señor va a pasar de un primer pacto muy bueno a uno mejor, porque Él lo iba a cumplir. Ya no era la ley, sino que iba a haber un nuevo pacto escrito en su sangre. Era vino. Pero ¿sabe lo tremendo de esto? Que los milagros que hace Jesús son abundantes, son grandes. Él no dijo llenen a la mitad, ni llenen a la cuarta parte, sino que llenen el agua, porque aquí vamos a hacer 600 litros de vino. Dios hace milagros grandes. Dios dice: llénese hasta arriba, hasta el borde, porque todo lo que hago yo es grande. Él pide que se llene todas las tinajas hasta arriba, 600 litros. Llenen el agua, las tinajas, de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua
convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Los sirvientes pensaban que lo que llevaban era agua, porque ellos sacaron agua. Pero el encargado del banquete lo que probó fue vino. Y este hombre dice que llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. La costumbre en Israel era: yo le voy a servir a usted primero el vino más caro, porque después de cierto tiempo que usted está tomando vino, sus pupilas gustativas ya pierden el gusto y usted no puede discernir entre un vino bueno y un vino malo. Entonces le daban primero el primer vino, el vino caro, y después le metían el vino barato, y usted estaba tomando creyendo que era el mismo vino que le habían servido al principio. Eso nos hace ver que el vino que se acabó, cuando María dice ya no tienen vino, quiere decir que ya se había servido el vino bueno y el vino malo. Ya el mejor vino se había servido. Y el maestro del banquete era el catador. Él no pasaba tomando vino, sino que él probaba, cataba el vino. Dice: bueno, este es el bueno, sírvanlo primero. Ahora este es el malo. Ya esta gente no siente la diferencia, sirvan el malo, se acabó. Pero el maestro llamó al novio porque algo le sorprendió de este vino que había probado. Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Quiere decir que los milagros que hace Jesús son perfectos. Este vino era mejor que el primer vino bueno que se había servido. Y el pacto que señala este vino ahora es mejor que el pacto que estaba. Había una ley, pero ahora la sangre de Cristo va a traer un pacto diferente, un pacto especial, un pacto que nos va a hacer a todos participantes. Ya no solo Israel, Él iba a cumplir todo para que solo por fe usted y yo tuviésemos acceso a este nuevo pacto. Este pacto iba a ser mejor, se reservó, esto era mejor que los milagros que hizo a través de Moisés. Este nuevo milagro a través de la sangre de Cristo era mejor que abrir el mar rojo, era mejor que la resurrección que hizo Elías, Dios a través de Elías, era mejor que cualquier milagro registrado en la antigüedad. Era el milagro de la salvación. Esta fue la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe? Este no fue un milagro que demandó fe, es un milagro que generó fe. Ellos no sabían a lo que iban. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ya no necesitamos acumular milagros ni experiencias. Leemos la palabra de Dios, creemos y nuestra fe es aumentada. En Mateo 9, 5, 6, el Señor Jesús, después de haber sanado una persona paralítica, dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hoy es la misma pregunta: ¿qué es más importante, el milagro que quieres o la transformación de tu vida? ¿Qué es más fácil? ¿Cambiarte o darte un milagro o cambiarte la vida? Ya habían pasado milagros antes, pero el pueblo de Israel no había cambiado. ¿Cuál era el milagro más importante? El milagro más importante es el milagro de la cruz. Ese milagro es el que tenemos que anhelar.
En medio de tantas cosas que necesito un milagro porque necesito más plata, porque no me alcanzan las cosas. ¿Para qué quiere más plata? ¿Para qué? ¿Qué propósito de reino tiene eso? Yo recuerdo cuando yo he contado la historia, no la voy a contar, pero recuerdo que en medio de toda la situación que pasé hace 8 años con mi esposa y cuando la doctora me dice 5% de posibilidades de vida, por un momento a mí se me olvidó que yo tenía Padre Celestial. Yo estaba pensando, bueno, seguro hay que ir a buscar a ver cómo son los trámites desde ya para el sepelio. Nunca en mi vida había llorado con tanta amargura cuando recibí esa noticia. Hay una persona de la iglesia que me llamó, que ya no viene a esta casa, va a otra casa, me llamó y fue como lo que yo necesitaba para desahogarme. Yo lloré, yo desgarré mi alma, porque no se moría o no se iba a morir cualquier persona, se iba a morir parte de mí. Eso es como que te metan la mano en el cuerpo y te saquen el alma. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Y en eso que yo divago y pienso qué voy a hacer, recibo una llamada de una persona que tampoco va a otra iglesia ahora, pero son esas personas que Dios pone en el camino. Y Dios la usó aquí y ahora la está usando en otra congregación. Me llama y me dice, Dios me pone en mi corazón decirle que usted es un siervo de Dios, que ha orado por otros, tenga fe y ahora vaya y póngale las manos a su esposa. Eso fue un miércoles 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde la cita, no dejaban ahí meter a nadie. Y yo dije, Señor, si esto es tuyo, a mí me van a dejar entrar. Yo entré y el guarda no estaba. Y entré. Y llegué y me metí a la pecera del San Juan de Dios. No voy a describir porque es capaz que oye a alguien del hospital y van a ir a abrirle un órgano de proceso al pobre oficial. Y recuerdo que entré y estaba con todos los aparatos. La doctora dice, le vamos a hacer una diálisis a su esposa. Ella me ve y me dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién lo dejó entrar? Es prohibido. Y yo llegué y le dije, soy un siervo de Dios. Dios me dice que venga a orar por mi esposa, a simplificarle a usted su trabajo. Oiga, otro doctor me saca patadas si no cree. Y me dice, le voy a dar chance, échese alcohol. Y yo le dije, ¿dónde está el páncreas? Y me dice ahí. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, te pido un milagro. Porque yo quiero seguir caminando y haciendo tu obra con esta mujer, Señor. Porque nuestra vida está consagrada para servirte. Yo me fui y 8 años de estar mi esposa a mi lado. Había un propósito. Durante ese momento, aunque no tenía ánimo de seguir dando discipulado, di discipulado todos los días. Tenía 2 niños que tenía que darles la cara y darles ánimo, como que mamá iba a vivir, cuando me daban noticias de todo lo contrario. Y hoy, por la gracia de Dios, entendemos que es un milagro para que nosotros podamos ser partícipes activos del reino hasta que Él vuelva. Y termino con esto. El último punto le he titulado, ahora tenemos Padre. Porque este milagro de la cruz tiene un significado, una connotación, un efecto tan grande como ningún milagro anterior en la antigüedad. Te dio Padre. Y a mí me dicen, bueno, Robert, ¿usted cree que los milagros todavía existen? Y yo les digo, ¿sabe qué? Usted tiene un Padre que antes usted no lo tenía, pero por Cristo Jesús usted y yo lo tenemos. ¿Sabe lo que ha faltado? Pedirle al Padre. Al igual que yo en ese momento dudé, se me olvidó que tenía Padre, y un momento alguien me recordó que yo tenía Padre a quien clamar, a quien poder exponer mi lloro, mi lamento. Dios Todopoderoso existe, es tu Padre y te quiere dar las mejores cosas.
Los milagros del Señor están para ti, pero tienes que orar y recordar que tienes Padre. Termino con Efesios 2, 17 al 22. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Sabe? Tenemos que volver a entender y creer que tenemos Padre. Yo le voy a pedir a Jordan, a Dani, que me ayuden. El mejor milagro que pudo haber pasado a la humanidad fue que aún siendo nosotros pecadores, el Señor murió por nosotros en la cruz y con Él tenemos acceso a todas las cosas. ¿Se acuerda usted de la historia del hijo perdido? El hermano del hijo perdido. Él le reclama: Señor, este que hizo aquello y lo otro, tú haces fiesta, a mí ni siquiera un cabrito me has dado. Y el padre le dice: hijo, si todo lo que tengo es tuyo, no nos falta más bien fe para creer que Dios lo puede hacer. No es la tarjeta de crédito la que nos va a salvar, es acudir a Jesucristo con fe. Cuando ya no haya plata en tus bolsillos, al igual que María que se le acabó el vino, dile al Señor: ya no hay vino, y cédale el control. Cuando recibas un diagnóstico: Señor, esto es grave, pero te cedo el control y haré lo que tú me digas. Hoy vamos a cantar, Jordan va a cantar esta canción que habla de la gracia, que es la consecuencia, el efecto positivo de un amor derramado en la cruz del Calvario. Perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, loco soy para el Rey de amor. Me diste alas para volar, hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti, lo que yo quiero es más de ti. Es gracia a Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir. Perdóname cuando débil soy, cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir, fuiste mis ojos
cuando ciego fui. Tu gloria brilla en mi aflicción, aceite de gozo en mi dolor. Es gracia a Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Es gracia a Dios. Yo nada soy sin ti. Le voy a pedir que ahí en su casa, para terminar, cierre sus ojos. Y aquella petición que usted le ha hecho al Señor, que usted dice: Señor, ¿hasta cuándo? Si usted se ha alejado de la casa del Señor, hoy Dios nos recuerda que tenemos Padre. ¿Qué más milagro quieres? Que ya no es necesario que venga un mensajero a orar por vos, que conoces a Cristo, sino que tú mismo puedes doblar rodilla y clamar a tu Padre y te va a escuchar. Porque el Señor Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. Es momento para que recordemos que tenemos Padre por la cruz de Cristo. Y hoy yo quiero hablarle a usted que tal vez no ha querido ser parte de esta familia de Dios. El Señor te acepta como eres, te recibe como eres, para transformarte en aquello que aún no eres. Dios quiere limpiarte. Dios quiere borrar el pecado. Dios quiere transformarte. Dios quiere ponerte un nuevo corazón. Ese es el milagro de los milagros. Y sé que el Señor está tocando su corazón, porque Él siempre toca la puerta del corazón de la humanidad. En el pasado la gente vio milagros y le dio la espalda a Jesús. Tú le vas a dar la espalda hoy, cuando derramó toda la vida por ti. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para demostrarte que te ama? Si usted quiere ser parte de esta familia y usted reconoce que su situación es de pecador, igual como lo hicimos nosotros como pecadores, pídale al Señor: Señor, reconozco mi condición de pecado, Señor. Yo quiero tener Padre. Yo te confieso mis faltas y te abro mi corazón. Y hoy te pido, Jesús, que seas el Señor de mi vida, porque solo tú me puedes perdonar y limpiar de mis pecados. Hoy te entrego mi vida. Transfórmame. No puedo solo, no puedo sola. Y usted que ha estado un poco apartado, recuerde, usted tiene Padre y está anhelando por usted y quiere ponerle ropas nuevas y un anillo en su dedo, como lo hizo con el hijo perdido. En el nombre de Cristo Jesús bendigo su vida, bendigo su casa, su hogar, su familia, en el nombre de Cristo Jesús.